Estamos de regreso en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. El pasado siglo, en 1916, se produjo la segunda intervención militar, la segunda intervención del gobierno de los Estados Unidos, esta vez una intervención militar porque de 1905 a 1907 ya intervinieron todo el proceso aduanal y todos los ingresos del país, se hicieron cargo de la política económica del país de 1905 a 1907, pero en 1916 desembarcaron las tropas norteamericanas y duraron del 16 hasta el 24, y fue el 12 de julio del año 1924 que se retiraron definitivamente, dando paso al gobierno de Horacio Vázquez. Y en el día de ayer se estaba conmemorando los 102 años de la desocupación militar norteamericana en el suelo dominicano, una ocupación que volvió a, a hacer presencia en 1965 para evitar la vuelta a la constitucionalidad del gobierno democráticamente electo después de 31 años de una tiranía, el gobierno del profesor Juan Bosch y Gaviño, que ganara las elecciones en diciembre de 1962 y que ya en septiembre de 1963 habría la burguesía, la Iglesia Católica y la cúpula militar dado un golpe de Estado contra el presidente constitucional Juan Bosch, y para evitar que volviera al poder, 42.000 marines desembarcaron en 1965, la tercera intervención norteamericana y la segunda intervención militar de los Estados Unidos en nuestra querida República Dominicana. Y por eso la Comisión de Efemérides Patrias, que encabeza Juan Pablo Uribe, conmemoró en el día de ayer los 102 años de esa desocupación militar de 1924 de los marines norteamericanos que retomaron el gobierno el presidente Horacio Vázquez y que luego fue sustituido en 1930 con el inicio del poder de Rafael Leónidas Trujillo Molina, que durara hasta su ajusticiamiento en 1961. Es importante recordar estos datos históricos porque en la actualidad la República Dominicana está viviendo una situación bastante parecida, donde núcleos fundamentales del país están mirando hacia el gran país del norte como cobija protectora de los destinos de la nación dominicana nueva vez. Y es importante recordar este acontecimiento de la retirada, porque hay muchos sectores de la vida nacional que aún sueñan volver bajo la égida de la nación norteamericana y se hacen los aprestos, e incluso desde el gobierno muchas decisiones antes de tomarse son consultadas con el Departamento de Estado norteamericano para tomar las decisiones. Incluso el propio Código Procesal Penal, que se está debatiendo ahora la inconstitucionalidad de varios de sus articulados y las penas que están consignadas en el caso de la difamación e injuria, que es una sombrilla de impunidad para los funcionarios que cometan indelicadezas en el ejercicio de sus funciones, también tienen visos de haber sido consultadas en el extranjero, es decir, en la nación norteamericana.
Es importante esto porque nos dice a nosotros que aún en este proceso de democracia, una democracia bastante eh, cuestionada que estamos viviendo porque estamos más arrodillados hacia lo que decidan nuestros hermanos de la nación del norte que a lo que los ciudadanos dominicanos y dominicanas realmente aspiran a lograr en un proceso democrático. Estos señalamientos son importantes porque actualmente la ciudadanía volvió a retomar los cacerolazos protestando por el alto costo de la canasta básica, por el alto costo de la energía eléctrica, por las grandes tandas de apagones que se dan en sectores amplios de la población, por la falta de agua acumulada en grandes y amplios sectores que ven cómo el agua le llega una vez o dos veces al mes y entonces tienen que estar trafagando con jarrones y cubetas desde otros sectores para trasladarla a sus viviendas para poder desarrollar su labor cotidiana. Todas estas problemáticas, los hoyos, las calzadas, las aceras y las calzadas tomadas por ciudadanos que ponen negocios particulares y evitan el tránsito de los peatones. Todas estas problemáticas, también el problema de la delincuencia, todas estas problemáticas acogotan a la nación dominicana y hacen que los cacerolazos sean una protesta bastante eficaz para que las autoridades presten atención a todos estos graves problemas por los que está pasando la nación dominicana y los ciudadanos y las ciudadanas en estos momentos. Así que el proceso de los cacerolazos fue algo que asumió en su momento, en su debido momento, cuando estaba en la oposición, el presidente Abinader, y que dijo en su página de X, antes Twitter, que los cacerolazos eran una expresión legítima de los sectores populares para rechazar una serie de medidas que el gobierno del PLD, que encabezaba el expresidente Danilo Medina Sánchez, para que mirara hacia esos problemas que estaban en su apogeo en esos momentos. Así que eso es parte de la problemática que tenemos en la actualidad. Además, se refiere el historiador Bernardo Vega en un artículo que publica también en la prensa de hoy sobre el éxodo de la juventud empacando sus sueños, un problema que pensábamos que había finalizado hace mucho tiempo, cuando en la década del 70 al 80, cientos de miles de jóvenes decidían abandonar el país buscando mejor suerte en playas extranjeras, cuando los famosos 12 años del presidente Joaquín Balaguer, y se hablaba de fuga de cerebros en esa época, y este historiador Bernardo Vega en el día de hoy reseña que la juventud capacitada, al no ver que en el país le están brindando la posibilidad de desarrollar sus capacidades y de tener un empleo digno, están empacando sus sueños para salir al extranjero, ya sea a Europa, ya sea a Estados Unidos, ya sea a Asia, para poder desarrollar las expectativas que luego de haber eh, logrado una carrera universitaria y haber hecho una maestría e incluso a veces tener el nivel doctoral en el país, no encuentran en el área productiva cómo desarrollar sus conocimientos y cómo desarrollar sus capacidades, y están pensando entonces en abandonar el país e irse a buscar a otros horizontes fuera de la patria. Algo penoso cuando se supone que el gobierno dominicano debe
y el empresariado nacional deben brindarle a los profesionales la oportunidad de desarrollar sus conocimientos y sus capacidades en beneficio de toda la nación y el pueblo dominicano. Una pena que esto esté sucediendo y que sea parte de la problemática que día tras día está aconteciendo en el territorio nacional, y que las autoridades que tanto hablan de la transformación de la educación, entonces habían prometido antes de llegar al poder el primer empleo, aquella noción de que el estudiante que lograba su título universitario tendría facilidades para la consecución del primer empleo. Fue una plataforma que se utilizó para llegar al poder el Partido Revolucionario Moderno, y luego ya de 6 años en el poder no hemos visto el primer movimiento en el sentido de que los profesionales jóvenes egresados de las universidades dominicanas realmente tengan acceso al primer empleo y que no tengan que comprar un carrito con un préstamo para ponerse a taxiar en la plataforma de Uber porque no consiguen un empleo digno que represente un avance económico y social para él y sus familiares. Y con este comentario nos vamos a otra breve pausa y retornamos con más en este su espacio Voz para el Cambio. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28.